Es un placer estar acá con ustedes hoy. Mi nombre es Francisco Cavalcante, soy de Brasil y acá estoy representando o Legal Fronts Institute, que é um think tank de Brasil, em que estudamos e investigamos os impactos da digitalização na saúde, na educação, na regulação de plataformas digitais e na inteligência artificial. Estamos acá para discutir um tema muito importante. Temos dois ponentes hablantes de espanhol, por isso estarei falando portunhol, creio que todo mundo consegue acompanhar, né? Então, nosso painel, me apresentando brevemente, sou Francisco, sou advogado, investigador e também estou como gerente executivo de Legal Fronts Institutes. Sou a pessoa mais jovem dessa instituição, então para mim é um prazer estar aqui com vocês. E também saludo a outros investigadores que estão aqui conosco, de Legal Fronts Institutes, Amanda, Maria Júlia, Diego, Elina e também Alejandro. Então, estou aqui também representando a todos eles e elas. Então, nosso tema de hoje tem como título Processos Eleitorais e a Desinformação nas Américas. Temos acá um debate sobre Brasil, Peru e Argentina, com nossos ponentes. E nos últimos anos temos visto que os processos eleitorais têm sido muito influenciados pela dinâmica das plataformas digitais e pela inteligência artificial em geral. E nos próximos 2 anos teremos processos eleitorais decisivos em América, em Brasil, em Argentina, em Uruguai, em México. Então, é muito importante que nossa sociedade seja equipada e manejada com os recursos necessários para desenrolar estratégias de prevenção à desinformação em esses contextos. Então, esse painel tem justamente esse objetivo de debater isso a partir de uma perspectiva também multissetorial e comparada de diferentes realidades da América Latina e do Caribe. E antes vou apresentar nossas pessoas ponentes, que é Alito Baza Talavera, coordenadora de investigação da Associação Peruana de Hiperdireito, e também o Javier Terrillo, que é cientista político pela Universidade de Buenos Aires, tem uma diplomatura em Direito Eleitorais e trabalhou em um desenho de políticas públicas para fortalecer a participação e cidadania aqui em Argentina. Atualmente, Javier dirige a Direção Geral de Assuntos Políticos e Eleitorais do Ministério de Justiça da Cidade Autônoma de Buenos Aires. Pero antes de começar com nossos ponentes, vamos fazer um jogo rápido em Kahoot. Temos acá na tela uma interação com a audiência presencial em linha. A ideia é introduzir o tema de processos eleitorais e de informação. Então, também queremos conhecer um pouco as experiências, as ideias que vocês têm desse tema. Então, é uma competição rápida, teremos algumas questões sobre o que é desinformação, que tipo de caso podemos elegir como uma desinformação, como um boato ou como outra atividade. E também teremos 3 ganhadores. O prêmio, creio que o flagship poderá lograr posteriormente. Então, todo mundo ingressou em lo QR Code aqui em tela. Convido também a audiência em linha para ingressar em QR Code e também nossos ponentes. Então, podemos começar. Temos 5 minutos para essa discussão. Então, temos várias pessoas acá em Kahoot. Será uma disputa muito envolvente, creio. Podemos emplezar? Vamos iniciar? Lembrando que quanto mais rápido você responde, mais pontos tu obtens. Alguma ajuda? 1 minuto. Muitas pessoas. Então, vamos emplezar. Estarei falando em portunhol, então as perguntas estão em espanhol, pero vou arrudear. Vamos lá.
Desinformação eleitoral, o boato. A primeira questão é verdadeiro ou falso. Um vídeo recortado que cambia o sentido de uma frase de um candidato é desinformação eleitoral. Não, apenas em app. Vamos. João, tem uma musiquinha, se você quiser colocar. Um vídeo recortado que muda o sentido de uma frase de um candidato é desinformação eleitoral. Todo mundo acertou. Vamos lá para a segunda. Temos Federico em primeiro lugar. Vamos lá, um quiz. Publicar uma encuesta de uma empresa inexistente é. Publicar uma pesquisa eleitoral de uma empresa inexistente é. Erro periodístico, desinformação, opinião técnica ou rumor eleitoral? Rumor. Já temos, sim, a maioria acertou, desinformação. Vamos para a próxima, vamos ver quem está. Frederico continua em primeiro. Vamos lá, mais uma. Uma página publica em que um partido planeia cancelar eleições sem fraudes. O que é isso? Uma página publica que um partido, uma página de notícia publica que um partido planeja cancelar eleições sem fraudes. O que é isso? Sem fontes, perdão. Opinião pública, liberdade partidária, desinformação. Desinformação, muito bem. Me ajuda em espanhol, pessoas. Frederico segue, pero Luiz atingiu na sequência. Verdadeiro ou falso? Se um influenciador recebe dinheiro para falar de um candidato, pero disse verdades, não há problema. Se um influenciador recebe dinheiro para falar de um candidato, mas dizendo verdades, não há nenhum problema. Há problemas nisso? Temos um problema nessa situação ou não? Há um problema de transparência nesse caso, então é falso. Vamos ver. Luiz em primeiro, Andy e Manuela. Onde está Luiz, Andy e Manuela? Muito bem. Vamos para outro. As deepfakes usadas em campanhas podem ser uma desinformação eleitoral. Esse é um assunto pertinente no contexto brasileiro recente. É verdadeiro ou falso? Vamos lá. Verdadeiro. Andy assume o primeiro lugar. Vamos para... Qual destes casos é uma zona de desinformação? Qual desses casos é uma zona cinzenta de desinformação? Vídeo de deepfakes, encuesta falsa, pesquisa falsa, pesquisa eleitoral falsa, influência pagado sem revelar contrato ou rumor viral sem fonte. É o caso do influenciador pagado sem revelar contrato, porque aqui temos uma questão de transparência. Creio que temos mudanças. Muito bem. Manuela, onde está Manuela? Muito bem. Milena e Fuego. Quem era esse Fuego? Bueno. Vamos lá. Quando uma rede social elimina conteúdo falso em eleições, que princípio geralmente se aplica nesse caso? O princípio de moderação responsável e transparente, o princípio de liberdade de expressão, neutralidade absoluta ou censura política? Estamos falando aqui de moderação responsável e transparente de conteúdo. Manuela, Candela.
Se um meio publica informação falsa, pero logo lo corrige discretamente, segue sendo uma desinformação? Não, porque corrigiu o erro. Se o dano informativo já foi causado, não, ou foi um erro técnico, ou solo se hubo intenção política. Se o dano já foi causado, então continua sendo uma desinformação. Estamos encerrando. La penúltima pergunta. Os algoritmos de recomendação de redes sociais podem amplificar desinformações eleitorais sem intenção humana direta? Verdadeiro ou falso? Essa é a penúltima. Agora iremos para a última questão. Então, essa é uma pergunta mais relacionada à governança da internet. Quem deve participar nas decisões sobre como enfrentar a desinformação eleitoral em linha? Solo os governos, solo as plataformas digitais, multissetores ou nenhum? A rede deve ser tratada como livre. Essa é a última questão em debate. Múltiplas partes, todo mundo conseguiu concluir esta. Vamos ver os ganhadores de nossa questão. Peço que fique de pé. Luiz, terceiro colocado. Manuela. E em primeiro lugar ficou Fuego. Muito bueno. Congratulações, muito bueno. E essa foi muito bueno. Essa foi apenas uma dinâmica interativa para começarmos a empresarmos a dinâmica e as falas dos ponentes. Então, agora passo as palavras para nossos ponentes. Continuar o debate com suas perspectivas e em seguida teremos um espaço para dúvida ou questão. Então, começaremos nosso painel com Javier. E nós temos algumas questões gerais que os ponentes podem responder ou não, que são como nós podemos articular as campanhas de desinformação em um contexto latino-americano, de que maneira a juventude, como nós outros que estamos aqui hoje, devemos contribuir com a reconstrução de Venezuela uma esfera digital baseada em confiança e veracidade, e como equilibrar a liberdade de expressão com a necessidade de proteger a integridade dos processos eleitorais. Então, Javier, a palavra é sua. Bueno, muchísimas gracias. Así como vos sos el más joven, yo creo que soy el más viejo de la sala. Así que está el gap de edad. El Cajucha hizo la mitad del trabajo de mi exposición, así que está buena para romper el hielo. Vivimos en una época que hay una paradoja. Tenemos las herramientas de comunicación más sofisticadas de la historia y así todo no nos podemos poner de acuerdo en cosas básicas. Tenemos mucha información, sin embargo, no tenemos ni sociedades ni personas con mejor conocimiento, ¿no? Y claramente lo que ha cambiado es el medio de comunicación. Y así como tiene muchas potencialidades, y gracias a esas potencialidades seguramente muchas de las personas que están acá, estén acá por eso, hayan podido hacer redes, tiene muchos riesgos. Es mejor ver los riesgos porque las potencialidades ya las empresas nos las venden y sabemos cuáles son. La desinformación es algo histórico, no es algo nuevo, pero sí está cambiando en cómo se genera y cómo se está difundiendo. Seguramente todos tengamos presente que tal vez el primer gran hito fue Cambridge Analytica en 2016, donde en esa campaña una empresa logró alterar el algoritmo de Facebook principalmente para poner ciertos contenidos por sobre otros.
Y ahí apareció la palabra algoritmo también, que hasta ese momento tal vez no la teníamos tan presentes, o por lo menos cierta cantidad de personas no la tenían tan presentes. El algoritmo. Y acá, sentándome las preguntas, que la tercera traía la cuestión de la libertad de expresión, hay un concepto para mí que es muy importante. La libertad de expresión es para las personas, no para los algoritmos. Y tenemos que tener eso muy en cuenta a la hora de pensar regulaciones o formas de combatir la desinformación. ¿A quién estamos por ponerle un límite? ¿Estamos por poner límites a las personas y su libertad de expresión? ¿O le estamos por poner límites a un algoritmo, a un agente sintético digital? Porque lo que ha pasado, particularmente, es que obviamente el modelo de negocios que tienen las grandes compañías de comunicación, que hoy en día son digitales, se ha montado sobre estos algoritmos, que lamentablemente nosotros a la hora de consumir contenidos y mantenernos enganchados en lo que tiene que ver con cada red social, solemos priorizar mensajes que son sensacionalistas, que resaltan nuestros miedos, nuestros odios, que apelan a nuestra ira, que apelan a nuestra parte emocional. Somos humanos, somos emocionales. No les voy a pedir que no sean emocionales porque sería pedir algo imposible. Otra vez, sí le podemos pedir a las empresas que no exploten nuestra emocionalidad para difundir desinformación, que acá tuvimos un paneo muy claro y muy conciso de lo que implica la desinformación. Son mentiras o son mensajes engañosos, son cosas que pueden ser verdad, pero que sacadas de contexto no tienen sentido y buscan generar, en general, algún tipo de actitud diferente a la que sería la verdad absoluta, ¿no? En la parte electoral, estos años hemos visto que la desinformación se está utilizando principalmente por actores tecnológicos, actores políticos, montados obviamente sobre equipos técnicos que tienen la capacidad para hacerlo, y apelan a distintas herramientas que buscan distintos objetivos. Los objetivos pueden ser la polarización, pueden ser deslegitimar el sistema electoral. Particularmente en la Argentina este año tuvimos el año con menor participación electoral en elecciones de nuestra historia. Obviamente que ahí hay un montón que tienen que hacer los representantes, no le voy a echar toda la culpa a las redes sociales, porque obviamente hay una cuestión de representación mucho más profunda y es algo que me dedico a estudiar y trabajar. Pero también las herramientas de desinformación, una de las principales cuestiones que apelan es a la deslegitimación de los procesos electorales, y cuando algo se deslegitima, pierde confianza, y cuando algo pierde confianza, no nos motiva. ¿Qué motivación voy a tener ir a votar si toda la información que consumo dice que esa elección ya está arreglada y va a ganar tal o cual persona? A veces son, ya sabemos, noticias de grandes fraudes, pero a veces también son cosas pequeñas. La última elección argentina, por primera vez en la historia, votamos con boleta única de papel. Y la información que se viralizó en mayor cantidad falsa fue que nos iban a dar viromes que una vez que después de que marcáramos se iban a borrar. O sea, se tuvo que salir a desmentir que una virome común y corriente, después de que marcamos, iba a ser mágica, iba a entrar a la urna y todas las boletas iban a quedar en blanco. Eso es una desinformación que fue fácil de combatir en cierta medida, pues se le dijo a las personas: lleven la virome o lapicera que quieran de su casa y marquen. Mientras que sea negra, está todo bien, llevan la que quieran. Pero hay cosas que generan deslegitimaciones mucho más profundas y las estamos viendo cada vez más fuerte en Latinoamérica. ¿Qué herramientas tenemos para combatir desde la base y después vamos viendo hacia arriba? Desde la base son estos foros, y justo este año tuve la oportunidad, el año pasado, de trabajar mucho con una organización que se llama Potencia Argentina, y acá hay algunas personas que pertenecen a esas camadas, que buscan primero romper estas burbujas que nos están generando las redes sociales, y donde lo que estamos perdiendo no es solo la capacidad de conversar, sino de dialogar, sino también de escuchar otras voces. O sea, necesitamos juntarnos con personas que piensen distintos a nosotros. Tenemos que obligarnos a hacer eso. No podemos ir a buscar siempre el sesgo de confirmación de lo que queremos escuchar, por más que nos duela. Y espacios multisectoriales como estos, que están surgiendo cada vez más, incubadoras de liderazgo, son recontra importantes para que desde jóvenes nos comencemos a cruzar con personas que piensan y opinan distintos a nosotros. Después hay un trabajo del Estado muy importante, que es obviamente todo lo que tiene que ver con la alfabetización.
¿Y por qué vamos acá hacia los jóvenes? Hablábamos ahí con Francisco antes de entrar. Hay estudios de distintas universidades de los últimos años que si bien la generación Z ya es nativa digital, junto con la millennial somos las más propensas a caer en desinformación. Y mientras más tiempo pasamos en redes sociales, particularmente para cuestiones recreativas, si pasamos más de 5 horas, tenemos más propensión a caer en desinformación. Y si la herramienta que usamos para consumir información son ciertas redes sociales efímeras, como Snapchat, WhatsApp, Telegram, tenemos más chances de caer en desinformación. Entonces, ahí hay un rol obviamente del Estado, hay un rol de las personas que crían, de generar una cultura de consumir otras formas de comunicación, no necesariamente una sola, y obviamente tener una capacidad de un pensamiento crítico y no tener una desconexión moral de circular desinformación, porque somos circulantes. Esa es la cuestión básica. Eso va escalando, obviamente el Estado tiene una responsabilidad, que la primera, como les digo, es siempre la de educar y acompañar a la población. Tiene una responsabilidad de regular. Y como veías vos y ponías ahí, de regular obviamente con múltiples sectores. No es una decisión que se puede tomar unilateralmente. Antes de entrar también charlábamos un poco. Obviamente sería hermoso poner una ley que diga está prohibido desinformar, como pusimos una ley hace unos años que estaba prohibido usar Uber. Y la gente usaba Uber. O sea, no, una ley que no va a ser efectiva desde el vamos es una ley que no sirve. Entonces hay que pensarla muy bien. Tal vez sea un marco, tal vez sea un marco piloto que sirva durante un tiempo, que sirva, que tenga como los sandbox, que tenga una fecha de caducidad específica. Digo, esto nos va a acompañar durante el próximo año, 2 años, y se va a tener que volver a actualizar dentro de 2 años. O sea, un white paper. Y después, como le digo, sí hay una responsabilidad muy grande de las empresas. Así como en su momento al periodismo se le da una responsabilidad muy grande por lo que publicaba en una tapa de un diario, las empresas tienen una responsabilidad muy grande respecto a lo que, no tanto lo que dejan publicar, porque obviamente hay personas, y como le digo, lo que vamos a buscar siempre es proteger la libertad de expresión, porque si no, iríamos hacia regímenes que no son democráticos, y creo que todos acá lo que buscamos es completamente lo contrario. Tenemos en Latinoamérica el dolor de lo que es la situación en Venezuela, y son cosas que no queremos repetir, me parece, en el resto de los países democráticos. Pero hay modelos donde se pueden pensar ciertas limitaciones, particularmente, como le digo, a las empresas, y qué es lo que priorizan a partir del algoritmo. ¿Sí? No censurar tanto la libertad de las personas individuales, pero sí censurar la capacidad que tiene una empresa de priorizar cuestiones sensacionalistas, cuestiones que no están chequeadas, cuestiones que pueden generar una deslegitimación del sistema electoral. Así que, a grandes rasgos, esas son, creo, algunas ideas que me gustaría haber compartido hoy, así que gracias por el espacio, a todos ellos en particular. Muchas gracias, Javier. Ahora pasamos la palabra para Lito. Hola. Bueno, primero muchas gracias, Javier. Creo que has abierto muchas preguntas, inquietudes y has podido como articular mucho lo que ha compartido Francisco. En realidad sí, ¿no? O sea, yo recordaba bastante, digamos, o traía, digamos, a recuerdo ahora qué tan importante es todo el tema de la desigualdad y todo el tema también de la afectividad en todos estos procesos electorales, porque como bien dice, nosotros estamos buscando o tratando de repensar la democracia, ¿no? Y la democracia y las plataformas digitales, las tecnologías, de alguna u otra forma se incrustan en un panorama, en un contexto sociohistórico desigual. ¿Y qué genera, no? Siendo la desinformación una de las problemáticas realmente más críticas, creo que después del cambio climático, por ahí entre las 3 primeras en este milenio, ¿no? Entonces estamos hablando de un problema grave, un problema global, porque no solamente lo pasa Latinoamérica y el Caribe, pero en Latinoamérica y el Caribe se presenta con ciertos matices, tenores, particularidades, que no afecta por igual, porque si encima al que se piensa como ciudadano de pie, porque claramente en distintas etapas históricas los ciudadanos no hemos sido todos, ¿no? Hemos sido como que un grupo bastante como que específico, la cis-heteronorma, muchas personas que no cumplían con este carácter, hablo desde el Perú, ¿no? Porque cada país ha tenido su desarrollo ciudadano específico, pero las mujeres, las personas que no accedían a educación, también podemos hablar de la matriz étnico-racial, colonial, entonces no siempre todos hemos sido ciudadanos, entonces los derechos han ido cayendo progresivamente a cada grupo, y si a ello como que estamos pensando en hacer democracia, pues
si al que institucional, cultural, históricamente se le ha constituido como ciudadano no puede ejercer sus derechos electorales y políticos de una manera regular o como se espera, imagínense a los grupos históricamente vulnerables o marginalizados, ¿no? Entonces, la desinformación entra a tallar, y como ya venía diciendo Javier, bajo factores que encontramos que ya son históricos, que ya estaban presentes y se vuelven a agudizar, ¿no? El hecho, por ejemplo, de que existan brechas digitales también hace o acentúa la problemática. Y digamos que una persona que no tiene acceso a Internet o no tiene una alfabetización crítica o con perspectiva cívica, digamos como que ya va a tener cierta desventaja para no solamente comprender cuestiones muy básicas o conceptualmente que nosotros lo traemos como que muy claro, pero quizás para alguien conocerlo, entenderlo, ver cómo funciona o operativiza en estos contextos les resulta un poco más complicado. Ahora, pensando un poco en que el siguiente año Perú, Brasil, Colombia, Costa Rica entran a un periodo electoral, pues en Perú realmente nuevamente como que esta cuestión de quiénes votan, por qué motivaciones votan, qué se pone en riesgo al votar, justamente siendo estos procesos, estos comicios electorales como claves para ejercer esa suerte de ciudadanía efectiva, claro está, porque en el papel puede decir algo, pero en la práctica a veces no se cumplen muchos de esos derechos, ¿no? Pero entonces, para ejercer uno de estos espacios clave para ejercer esta ciudadanía crítica, esta ciudadanía efectiva, que son los comicios electorales, que son justamente estos procesos que garantizan diferentes organismos, ahora que se entra en Perú el siguiente año a un periodo electoral, pues nos damos cuenta que surgen bastantes problemáticas y una de las problemáticas ahí es la desinformación. Si bien de repente, como ya mencionó Javier, hay diferentes tipos de desinformación que van desde suplantación de identidad, que van desde las campañas de deslegitimización, que van desde también el propio contenido que nuevamente esta tecnología ha aperturado de que cada una aquí puede crear contenido y difundirlo dependiendo de las plataformas que tiene, ¿no? Acá de repente tenemos influencers, tenemos como que, no sé, acá alguna celebridad que por ahí ya tiene como más de 1000 seguidores en TikTok, en Facebook, y ya podemos y ya estamos generando contenido en realidad. Ahora, hablando un poco del ámbito electoral, ¿qué contenido creen que consumimos y qué contenido creen que creamos, ¿no? Por ejemplo, allá, bueno, voy a hablar un poco de lo que he investigado yo, que sobre todo me dedico a investigar cómo el tema del ejercicio electoral influye o ve afectado a las ciudadanías disidentes, ¿no? De la comunidad LGBTI. Hace ya en el 2022 y ahora en el 2026, desde mi organización, que también en paralelo pertenezco, que es Rosa Rabiosa. Rosa Rabiosa es una organización de Perú que lucha por los derechos de las comunidades trans, travestis y no binarias racializadas. Estamos llevando a cabo monitoreos electorales. Formamos parte del Observatorio Electoral de Latinoamérica y el Caribe y realizamos lo que son procesos de levantamiento de información, y justamente el último diagnóstico que hemos hecho en el 2022, uno de los problemas que han salido a relucir es el tema de desinformación y las pocas capacidades que se tiene para poder hacerle frente desde las propias disidencias de género y sexualidades disidentes. Es decir, no se comprende bien los contenidos que salen a relucir en las diferentes plataformas que ahora se han convertido en las principales fuentes de información. Además de ello, no conocen o no tienden a conocer estos procesos que se han tendido a digitalizar, que realmente cuando uno quiere denunciar de repente alguna discriminación durante el comicio electoral también tiene que seguir, hay un proceso obviamente como presencial, pero también hay un proceso que se puede seguir mediante canales digitales. Entonces todo ello se convierte en una cuestión de difícil acceso. Además, o sea, si seguimos hablando, imagínense las problemáticas que enfrentan los candidatos LGBT al momento de querer hacer una postulación o al momento de llevar a cabo su campaña. También hemos visto que tanto las mujeres, creo que ahí Data Género ha levantado información con todo este tipo, sobre esta problemática en Argentina, y también nosotros queremos levantar en Perú cuáles los costos de visibilidad que tienen estas personas que participan política o quieren participar políticamente y son visiblemente parte de la comunidad LGBT, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de campañas, a diferencia de repente de personas que no lo son?
de campañas de deslegitimación, de discriminación, etc. Entonces, son bastantes cosas que nos invitan a pensar cómo seguimos habitando este terreno offline, online, y cómo se van colando diferentes vulneraciones históricas de derechos, y además cómo siempre viene de las organizaciones de base ver la forma de levantar información, de construir propuestas efectivas, porque, por ejemplo, no sé si ustedes saben, pero una de las estrategias que utilizan las personas trans para ir a votar es ir acompañada. ¿Por qué? Porque tienen miedo de que le saquen una foto y después como que lo publiquen en redes sociales. Es más, en el 2022 pasó, uno de los casos que presentaron fue que una persona tomó una foto, tomó una foto de la persona como estaba en ese momento, tomó la foto de su documento de identidad sin consentimiento y lo publicó en redes sociales. Y todo eso todo eso llegó a nuestro canal de información cuando hicimos este diagnóstico, y fue terrible porque la persona, digamos, como que ya no, primero, digamos, el problema bien evidente es que ya no tiene como que esta seguridad de que realmente como que tienen ciertos procesos para cuidar la información que se provee, para poder tener como que alguna suerte de protección frente a todo este proceso que implican los comicios electorales, pero además el costo fue a largo plazo también, porque en estas elecciones, por ejemplo, ese caso ha generado una desmotivación para ir a votar en el movimiento muy, muy notoria y muy grave y preocupante. Entonces vemos cómo los canales y las tecnologías, si bien no con ello digo que hay que pensar obviamente en oportunidades, claro, la tecnología no hay que mirarla como le tengo miedo a la IA y no la quiero usar, que es un discurso, una narrativa muy instaurada en el movimiento LGBT, como que no, las redes sociales sí, pero la IA, no sé, ¿qué hacen con mis datos? Me resulta un poco complicada, prefiero no utilizarla. Es un hallazgo muy importante que se ha llevado a cabo en algunas investigaciones con hiperderecho también. Y entonces, si seguimos reproduciendo una mirada más bien como que de no querer verla, de no querer conocerla más, vamos a seguir como que infundiendo la falta de herramientas para hacerles llevar a los diferentes grupos para que puedan apropiarse de la herramienta, ¿no? La tecnología, si bien tiene también riesgos, presenta oportunidades, acercamiento de información, poder darle herramientas a los ciudadanos y las ciudadanas para que puedan ejercer su derecho plenamente y efectivamente desde los lugares y desde las formas culturales, afectivas, que han comprendido y que han empezado a construir a lo largo de su existencia. Entonces, creo que hay que acercar, y creo que es algo que también mencionaba Javier, hay que tener estos espacios donde el diálogo no se centra solamente en un grupo homogéneo y monocromático. Es decir, yo conozco sobre esto, primero porque soy parte de la comunidad, y segundo, porque me he acercado a la comunidad, porque yo soy una persona que vive en la ciudad. Yo no conozco cómo estos procesos se enfrascan, se complejizan en lugares fuera de la ciudad. Entonces, es necesario, así nosotros pertenezcamos a algún grupo vulnerable, conocer más allá de nuestro ombligo, ¿no? Conocer un poco más las realidades de cómo se generan y qué retos hay y oportunidades hay en, digamos, estos grupos, sobre todo los históricamente vulnerables, para poder comenzar a planear estrategias, a planear regulaciones que conversen con sus formas de habitar estos ejercicios, porque digamos como que en todo este tiempo no es que ellos hayan estado recluidos, sino han inventado formas de seguir ejerciendo sus derechos en el ámbito electoral y en otros, ¿no? Eso sería. Gracias, Alito. Muy bueno. Ese escenario regional fue muy proveitoso, conocer un poco más de realidad de Argentina, de Perú, e me gostaria de tecer dois comentários acerca do contexto brasileiro, como investigador e como abogado também. Temos recentemente uma decisão judicial que regula a aplicação de inteligência artificial nas propagandas eleitorais em nosso grupo de internet, em Legal Fronts, e estamos estudando as diferentes decisões políticas, legislativas e judiciais sobre os impactos dos diferentes impactos no contexto da internet, e estamos verificando que não temos aprovação de leis, as leis não avançam em temas de regulação digital em Brasil, especialmente em temas de desinformação. Tivemos um projeto de lei de las fake news que morreu. Então, tivemos agora uma recente aprovação de uma lei específica para a proteção de crianças, ninhos e ninhas em las redes sociais.
Legal Front, inclusive, colaborou com a redação dessa lei. E esse contexto é muito pertinente também chamarmos a atenção dos legisladores, como as pessoas primárias em elaboração de leis, para ter arcabouço mais seguro e confiável para a regulação tanto das plataformas como também das propagandas eleitorais. Então, temos 3 minutos, 5 minutos, e gostaria agora alguma pergunta da audiência, se temos. Gracias, me sirve un montón el pie, porque yo hablé general y tenés razón. Este año tuvimos la caída más grande de participación electoral en la Argentina a nivel general, pero cuando hicimos la segmentación, la caída no fue particularmente grande en las juventudes. La caída más grande se da en los millennials, se da entre los 30 y 45 años, y no tanto en la generación Z. Es más, los primeros votantes en la Argentina se puede votar de los 16 años. Los votantes entre 16 y 18 años estuvieron por arriba del promedio nacional. Así que, en ese sentido, sí, esa es una buena noticia, la tendría que haber dicho, perdón, pero es 100% verdad que la caída se está dando en personas de mayor edad que en las juventudes. Tenemos dos minutos. No, porque me parece muy interesante poder poner en cuestión lo que dice la compañera, ¿no? Cómo las redes sociales son potenciadoras también de cambios de impacto dentro de las juventudes y cómo transforman mundos, pero al mismo tiempo, en el nombre de la libertad de expresión y en la era de la posverdad, no podemos no generar regulaciones o no podemos no generar nuevos sistemas hasta de educomunicación, ¿no? Para poder generar esos capitales simbólicos para la hora de encontrarte en las redes sociales con información dudosa por lo menos, ¿no? Uno tenga las posibilidades de poder analizar esa información, porque si no, en el nombre de la libertad de expresión se dicen muchas mentiras, se crean muchos mundos irreales y, por sobre todas las cosas, manipulación política y social, ¿no? Entonces, es como un arma de doble filo, ¿no? Habría que regularla desde ese sentido. Gracias. No, muchas gracias. No tenemos tanto tiempito para discutir acá, pero creo que es un tema súper interesante que podemos hablar desde las distintas territorialidades. Yo voy a decir un comentario muy chiquito de 2 minutos y de ahí te doy la palabra para que cierre, Francisco. No, de acuerdo, obviamente, con la compañera, también en Perú se ha visto ese fenómeno y ese fenómeno sigue hasta hoy, ¿no? Digamos, en Perú también estamos viviendo una etapa de autoritarismo muy fuerte e indolente, y lo que estamos viviendo es que una de las generaciones jóvenes son quienes están impulsando justamente esas huelgas o esa esperanza, porque estamos viviendo igual en tiempos en donde las afectividades nuevamente entran a tallar. Y también pensándolo en el contexto electoral para no desviarnos. Es decir, ¿quién, como dice Javier, va a ir a votar cuando ve tanta desesperanza, tanta poca representación? O sea, yo lo primero que hago es fijarme si si algún candidato por lo menos está pensando en mi comunidad, o por lo menos está pensando en las problemáticas que se ven socioambientales terribles, los conflictos socioambientales que está viviendo el Perú en este momento. Entonces, pensemos también cómo podemos construir desde una mirada crítica, como dice, las plataformas que realmente lleven consigo una información fidedigna, confiable, ética. La palabra ética también es bastante polisémica y lo podemos poner a problematizar, pero pensando siempre en que somos personas diversas, y como personas diversas tenemos agendas, preocupaciones, derechos garantizados de manera efectiva diversos. Y si nuevamente no tenemos más espacios como estos, donde yo conozco más sobre la realidad de Argentina, sobre la realidad de Panamá, sobre la realidad de Brasil, vamos a poder entender qué paralelismos hay y dónde podemos encontrar un intersticio para trabajar en colectividad, sobre todo porque la crítica no viene de gratuita, la sensibilidad tampoco es gratis, la empatía tampoco es gratis, no va a venir de la nada. Para poder tener empatía, sensibilidad y aplicarlo a diferentes contextos, hay que conocer, ¿no? Y hay que también hacernos de conocimientos y de saberes. Entonces, este espacio creo que es sumamente fértil para ello, y muchísimas gracias más bien por sus comentarios y gracias. Y una sola cosa más, que me parece súper importante. No, es solo un comentario. En este momento que la democracia está siendo tan atacada, tengamos en cuenta que obviamente que la panacea es que nos ayude a generar consensos, pero no perdamos de vista la potencialidad que tiene para gestionar los disensos. O sea, de acá no vamos a salir todos de acuerdo con nada, pero podemos hablar de manera pacífica
Y eso es un valor de la democracia que no tenemos que olvidarnos. O sea, podemos gestionar los disensos de manera pacífica. Gracias. Perfeito, então estamos encerrando nosso painel, nossos keynotes. Agradeço aí o FLACREF, em nome de Arnaldo e da Comissão de Agenda e Programação que formatou essa sessão. Agradeço a Lito e Javier e aproveito esse espaço para fazer chamado à juventude para que não aceites que digas que tu não pode falar de temas complexos como esses. Coloques todos nós outros somos protagonistas acá, podemos falar de todos os temas possíveis e creio que esse fórum é exatamente a prova disso. Então, congratulo todos vocês que estão acá hoje, porque a força também está em cada um de nós outros que estão acá. Graças.